Muchas gracias realmente por estas exposiciones que fueron buenas. La verdad que hay muchas preguntas. Vamos a empezar con las de las fonoaudiólogas, porque muy impactante, o sea, resultó muy impactante conocer este trabajo que habitualmente no se conoce en las terapias intensivas. Y hay varias preguntas, voy a tratar de resumirla, y tienen que ver cómo proceden, que en parte lo dijeron, pero bueno, por ahí reforzar 3 o 4 puntos, o sea, cómo proceden con los pacientes, en qué momento, cómo se visten, esperan que los pacientes sean negativos, o sea, se hace una PCR previo a, o para saber si son negativos previo a que ustedes empiezan a trabajar, cómo se interrelacionan con la familia, debido a que mucha de la familia en general no va a estar, porque con este asunto de que estamos ahora volviendo para atrás, porque en las unidades donde se permitía la presencia de la familia no va a estar, entonces cómo se manejan, y el otro punto es con respecto a estos elementos que ustedes usan para ayudar al paciente con estas herramientas, con las tablets, los elementos y la interrelación con la familia, cómo manejan la limpieza también de esos elementos, ¿se entendió? O sea, en qué momento ustedes empiezan a trabajar, que es muy importante iniciar precozmente, eso sin ninguna duda, pero entonces, ¿qué parámetros mínimos o esperan de los pacientes que sean negativos, etcétera? ¿Cómo se visten? ¿Cómo manejan los elementos, el cuidado, la limpieza y la familia? Bueno, un poco lo que veníamos diciendo, va a depender del paciente, porque muchos pacientes sí necesitan una evaluación de la deglución en ese preciso momento y otros pueden como retrasarse. El otro día nos pasó que nos pidieron la interconsulta, nosotros fuimos y la paciente estaba con un síndrome confusional, sus periodos de alerta eran muy chiquitos, entonces nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no le ponemos una alimentación enteral? Y después, más adelante, esperando el hisopado negativo, la evaluamos y ahí sí empezamos como a jugar con este tipo de alimentación mixta para después empezar el destete de la sonda. Ese es nuestro objetivo un poco. Pero siempre tenemos en cuenta esto, por eso nosotros como quisimos poner los factores de riesgo de estos pacientes, porque a mayor factores de riesgo, mayor disfagia va a tener ese paciente, entonces es preferible esperarlo a él como paciente, hablando en pacientes que no es COVID por ahí, también lo esperamos nosotros. Y muchas veces como pasa que hay gente que ve la sonda como algo que está mal, y nosotros lo vemos en un momento como una aliada para nosotros empezar como a trabajar la rehabilitación de la deglución, reforzar al paciente y después hacer un poco el destete de la sonda. Lo vemos más por ese lado, y teniendo en cuenta que la sonda va a proveer todo lo que es hidratación y nutrición, que si yo tengo ese paciente que está por lo menos a la mañana solamente despierto, me pierdo de la nutrición y de hidratación de ese paciente. Con respecto a los comunicadores de los pacientes, son, si es un comunicador en papel, nosotros siempre los plastificamos, y ese comunicador queda dentro de la habitación del paciente, y cuando el paciente se va, se descarta, se tira. Y si no, todo lo que tenga que ver con, le pedimos a los familiares que traigan su celular, su cargador, y queda todo adentro del paciente. Y todo lo que ingresamos a habitación COVID, vasos, son todas cosas descartables, o por ahí le pedimos al mismo familiar que traiga un vaso, una cuchara, todo para que quede dentro de la habitación del paciente. Y nuestro equipo de protección personal es vestirnos como ya repetí, son maniobras que generan aerosoles el evaluar la dilución, entonces me tengo que vestir como tal. No sé si me faltó alguna pregunta. Lo de la Entonces, familia. O sea, en las unidades el que da el parte es el médico, no obstante, cuando nosotros, por ejemplo, en ACB hacemos el llamado diario, la familia está, entonces ahí aprovechamos y le vamos contando, mira, estuvimos trabajando esto, tal cosa, el paciente aprovecha a interactuar con la familia. La verdad es que nosotros extrañamos bastante a los familiares, porque nosotros vamos una vez al día a las unidades, y la verdad es que la familia le damos pautas de estimulación, y es como un pilar fundamental eso. Ellos siguen a lo largo del día, que están en la terapia intensiva, por ejemplo, que se pueden quedar a lo largo del día, siguen con la estimulación. Entonces lo que nos pasa ahora es que, nada, nos falta esa pata
de la familia colaborando en la rehabilitación. Muy bien, muchas gracias. Y esperan entonces que el paciente tenga un hisopado que dé negativo para empezar a trabajar, o el hecho ya de que ustedes se protejan con el EPP3, pueden empezar a trabajar tempranamente sin esperar ese resultado. En la terapia intensiva recién vamos a tener el primer paciente COVID como para empezar a trabajar y tiene los hisopados negativos. Eso es la realidad. Y después en las otras unidades nosotros tenemos los pacientes que ya veníamos con estimulación, colocación de válvulas fonatorias, nos ponemos el equipo de protección personal como dijo Agus, ¿sí? Pero no son pacientes COVID. Pero siempre hacemos hincapié en los pacientes COVID por ahí, en esto de la higiene oral, el posicionamiento de la cabeza, para lo que es prevención de la neumonía. Recién en el sanatorio tenemos un paciente, como decía Flor, que recién se llevó una traqueostomía, así que nos espera trabajar con Pero eso. negativos, ya sus PCR son negativos, ya tenemos la confirmación y recién podríamos empezar a abordar a ese paciente. Bien. ¿Alguna pregunta, Darío, que vos hayas pescado por ahí? Acá estoy. No, muy completo, muy completo. Yo igual tengo mi opinión, creo que no hay que retrasar la rehabilitación esperando una PCR negativa. Necesitamos, todavía no, pero vamos a necesitar liberar cama, hacer girocama y que el paciente se vaya con la menor secuela y que pueda rehabilitarse. Me parece que hay que usar los EPP, sabemos que es un recurso limitado, finito, que por más que tengamos millones, un día se pueden terminar. Pero tenemos que pensar en la rehabilitación del paciente, no esperaría estas situaciones, para nada. Igual, Darío, este paciente que nosotros tenemos fue el único paciente realmente con objetivos de rehabilitación. ¿Sí? Más allá de que sus PCR sean negativas, realmente es el único. Hasta Por eso es que hablamos de que si se puede retrasar, se retrasa, y si no, se lo evalúa y se lo rehabilita como cualquier paciente con nuestro equipo de protección personal. La verdad es esa. Porque después va a ser, todo lo que venga después va a ser peor para ese paciente y para nosotras en sí como rehabilitadoras. Bien. Un tema para Gabriela, en relación a esta cascada de la coagulación, los trastornos trombóticos que tienen estos pacientes. Bueno, hay varias preguntas con respecto a eso. Se deben, por supuesto, la pregunta primera es, ¿se debe anticoagular a estos pacientes? ¿Cuándo? Solamente con el dímero D, hay que esperar que además tengan cuadros clínicos que evidencien que el paciente está haciendo alguna complicación como tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda. Y la otra pregunta es si hay algún otro anticoagulante que no sea la heparina, en el caso de decidir la anticoagulación para estos pacientes. Bueno, esta es la pregunta del millón. En realidad empiezo por la segunda. La pregunta del millón. Es la pregunta del millón. Bien. Empiezo por la segunda. ¿La recomendación es heparina o heparina bajo peso molecular? Porque puede haber interacciones con lopinavir, ritonavir si los pacientes están con esos antivirales. Así que la recomendación es heparina convencional o heparina fraccionada. En esos no hay duda. También las últimas recomendaciones dicen que si el paciente se recupera y lo dan de alta y hacen una tromboprofilaxis en su casa, también puede ser con heparinas de bajo peso molecular, o ahí sí puede ser con los DOACs, con los anticoagulantes orales. Pero mientras el paciente está internado, ya sea en la terapia o en la sala, lo que todos están de acuerdo en el mundo es que evidentemente estos pacientes tienen un riesgo trombótico inminente y hay que hacer tromboprofilaxis. ¿Dónde están los mayores retos en esto? Es ¿a qué llamamos tromboprofilaxis? ¿Tromboprofilaxis ajustada por peso? ¿Le doy más si el paciente tiene factores de riesgo trombóticos reales? Por ejemplo, la ferritina está por arriba de 1000, el dímero D está por arriba de 3 o 6 veces el valor normal, para no poner a veces un valor determinado, algunos dicen por arriba de 3000 nanogramos mililitros PEU.
esa es la pregunta en donde están divididas las respuestas. Los franceses, los italianos, algunos españoles y varios de las sociedades de Estados Unidos dicen que sí hay que hacer una escalada con heparina bajo peso molecular, y si se evidencia el fenómeno trombótico, obviamente pasar a dosis plena. El tema es cómo se hace el diagnóstico en un paciente que está en terapia intensiva. Yo muchas veces hablo con Eleonora, cómo hacer para llegar al diagnóstico total, porque es muy difícil las maniobras cuando el paciente está en la terapia. Entonces, yo mostré el trabajo de Middledorf, que para mí son palabras mayores, ella entiende mucho de hemostasia, y ella dice, aunque yo no tenga certezas que el paciente está haciendo un tromboembolismo pulmonar, y el paciente empieza con problemas de saturación de oxígeno, yo lo trato como si fuese un test, yo no espero. Y esto es porque la cohorte que ellos publican encuentran una incidencia de trombosis venosa profunda y o tromboembolismo pulmonar en una incidencia acumulada del 60% en terapia intensiva. Eso no es poca cosa. Ahora, también existen otros doctores que no están de acuerdo con escalar la heparina de bajo peso molecular, a menos que se tenga certeza que el paciente es de riesgo. Es todo un tema. En relación a lo que estás diciendo, es cierto, lo que nos parece a los intensivistas, con todos los trabajos que han salido, es que hay una sobrediagnóstico. O sea, el trabajo de Elmes, que vos comentaste, que se salió publicado en la Intensive Care Medicine, ellos estudian a todos los pacientes y los comparan con datos históricos, o sea, de pacientes sépticos o con insuficiencia respiratoria o con neumonía, que obviamente no COVID, ¿no? Porque toman desde 2014 hasta el 2019, creo. Y entonces uno tiene la sensación que en estos pacientes, debido a que se piensa que pueden tener mayor incidencia de anticoagulación, se los estudia más. Y la verdad que lo de la tormenta de citoquinas, la cascada de la coagulación y de la anticoagulación, antiinflamatorios y proinflamatorios, se viene hablando ya en cualquier paciente séptico crítico, no sé, desde 1990, y esto se ve, pero la verdad que todos los estudios que se han hecho, o los pocos estudios que se han hecho, no han evidenciado que haya evidencia fuerte en eso de anticoagular. Entonces yo lo que te pregunto es si a vos te parece que podría estar pasando eso, ¿no? Es decir, que como hace 3 meses estamos conociendo 3 o 4 meses, que estamos conociendo 5 ya, que estamos conociendo este virus, versus 20, 30 años que conocemos la sepsis, y no está pasando eso, o sea que a estos pacientes se los está estudiando demasiado y se descubren eventos que seguramente deben estar pasando también a los pacientes sépticos. De hecho, dímelo de muy alto y mucho más alto, a veces que en estos pacientes hay en muchos reportes de pacientes sépticos, y no se hace esta incidencia de estudiar a todos los pacientes con angiotac, bueno, ahora se puede hacer la ecografía, compresión-descompresión, ecodoppler de vasos. Entonces es un poco tu mirada crítica sobre lo que está pasando con todos estos trabajos. Y porque indicar la anticoagulación en un paciente crítico no es menor. No, no es menor, coincido con vos, por eso es el punto más álgido de quién tiene más razón que otras. Pero, a ver, llevo también 29 años estudiando sepsis y fue mi tema de tesis doctoral, así que me encanta el tema, pero lo que encuentro de diferente con los pacientes sépticos, y por eso yo lo remarqué, es que tienen niveles de antitrombina 3 normales 90%, 100%, versus los pacientes sépticos, donde ya hay una coagulación intravascular diseminada subclínico clínica, en donde vos tenés ya un consumo que es más notorio. Entonces, lo que me cuesta todavía entender de estos pacientes COVID, los vengo siguiendo con los ángeles factores, con los dímeros D, junto con los otros valores de laboratorio, es que no me termina de cerrar estos dímeros tan elevados con el resto de los parámetros del laboratorio normales, con recuento de plaquetas normales.
Sí es verdad que cuando los pacientes están muchos días internados y hacen una sobreinfección, posiblemente se desencadene una coagulación intravascular diseminada. Pero lo que digo es, me parece que hay algo más todavía que no estamos entendiendo. Me parece que hay que dejar, hay 2 trials en camino con las ramas de anticoagulación, así que hay que esperarlo. Es verdad que los estamos estudiando más detalladamente, pero el trabajo que salió en The Lancet hace 2 días fue inminente respecto a las autopsias que realizan esos pacientes. Entonces, hay algo que no estamos tratando todavía de entender, no lo tengo del todo claro. Sí me impactó de ese trabajo de The Lancet que habla sobre los megacariocitos, y que in vitro se ha demostrado la acción, ¿no es cierto?, de estos virus sobre las células endoteliales. Entonces, no estoy segura que estemos todavía dando la última palabra. Sí es verdad que es difícil anticoagular en terapia, pero quizá esto de aumentar la dosis de profilaxis heparina posiblemente sea el camino. Ajustar por peso. Muy bien, muchas gracias. Rosita, Wanda se tiene que ir, si le podemos hacer las preguntas de ella. Hay un montón de preguntas. Voy a tratar de resumirlas un poquito en bloque, muchos en relación a los diferentes tipos de equipo de protección personal y específicamente de N95, de diferentes marcas, tipos, que no dicen que son médicos, que se están entregando en muchos lugares, y de eso somos conscientes, que se están entregando muchos equipos que realmente a uno le cuesta mucho tener la certeza de que estén cumpliendo con las reglamentaciones para que sean considerados equipos de protección personal médico. Entonces quería saber su opinión, cómo le parece que esto lo tenemos que manejar, porque hay mucha angustia, y con esto también va un poco relacionado, porque hay bastante de relación para Maridel también, porque parte de la angustia que tienen muchos del personal de la salud es que tienen equipo de protección personal que ellos dudan de que sean adecuados para manejar a estos pacientes. Entonces eso también les genera mucha duda. Entonces a Wanda, ¿qué es lo que piensa, cómo le parece que hay que manejar esto, qué normativas hay que dar, porque la verdad que es muy angustiante ver que desde instituciones importantes se están entregando materiales que no tienen estas recomendaciones para médicos. Bueno, hola Rosa, ¿cómo te va? La pregunta que vos hacés es muy importante. Espérame un segundito. Pero, por favor. Porque tengo a mis hijos acá dando vueltas. No, el tema es así. La verdad es que uno tiene la obligación de explicar y de decir lo que está escrito como una validez en equipo de protección personal. O sea, sé que varios lugares, provincias, me han consultado de muchos lugares para ver si eso valía, si un equipo sirve o no. Si no tiene esta etiqueta que nosotros llamamos NIOSH, que es la única que mide calidad y seguridad en lo que es un N95, probablemente no sea ni de la calidad adecuada ni con la seguridad adecuada. Y a mí me duele decirlo porque en realidad somos los que quedamos expuestos, somos nosotros, ¿no? Pero creo que tenemos que insistir en que la calidad tiene que tener esa recomendación. ANMAT ha estado muy callado en todo esto, que llama la atención. Disculpen, porque uno esperaría de su ente regulador una gran movida a favor de la protección y de la calidad de los productos. Lamentablemente no hay eso, entonces uno toma la de NIOSH, que es de Estados Unidos, y es la única que tenemos hoy válida. Yo lo que hago cada vez que evalúo un producto nuevo que entra al hospital, que me encuentro con la persona de farmacia, la de depósito, la de gente de esterilización, voy al listado de NIOSH, voy exactamente a lo que me mandan. Hay algunos productos que directamente están en chino, o en japonés, no sé en qué idioma, que ni siquiera, o sea, los descarto del vamos, porque ni siquiera puedo entender de qué se trata lo que me están mandando. Entonces, lo que yo hago es buscarlo en ese listado, si el producto está, acepto que pueda entrar, y si el producto no está en ese listado, no lo acepto.
en una institución privada que tiene esta movilidad. En el caso de las instituciones públicas, realmente deberían los que forman el Comité de Control de Infecciones o la gente que está dentro de este comité de COVID, tener una recomendación establecida cuando entra un producto que no tiene ninguna etiqueta y no tiene nada y no dice nada, no considerarlo como un producto seguro y hacer la descarga necesaria a través de una nota, a través de lo que sea, del canal que haya en el hospital, para que eso no se repita. Hay mucho producto de China que está llegando. Hay una cosa importante, el N95 o un N99 que también está, es el que da la protección para las partículas, el 95% de las partículas tal cual. Hay productos que dicen KN95, que no tienen la misma protección, que sí uno podría usarlos como un barbijo quirúrgico mejor, más adaptable a la cara, que te protege más de que no entren por los costaditos, pero no es lo mismo que un N95, por eso para los procedimientos que generen aerosoles, tiene que tener un producto avalado con seguridad y calidad adecuada. El resto, si yo quiero usar uno de esos productos como un quirúrgico, porque tiene el SMS, que tiene el filtro, el rol es otro, ¿se entiende? Lo uso como un quirúrgico, como un social o como lo que quieran, pero no para los procedimientos generadores de aerosol. Bien. Ramiro, ¿querías Sí. aportar algo con respecto a este tema? Sí, yo quiero comentar dos cosas. Una es, como decía Wanda, el porcentaje de filtración, y otra es la norma. Como Wanda explicó, Estados Unidos adhiere a la normativa NIOSH. Europa no la adhiere, por eso acá nosotros no tenemos N95, sino utilizamos FFP2 o FFP3 de acuerdo al porcentaje de filtración. El problema viene con China, porque ahora se están viendo, y nos pasó acá a nosotros, que China donaba o traía máscaras respiratorias N95, las cuales no adhieren a NIOSH, porque justamente son americanas. Tampoco adhieren a la normativa FFP3 por la Unión Europea. Entonces crearon lo que es el KN95. Ahora bien, investigando si esto es análogo, 3M publicó un reporte, yo ahora lo voy a tratar de compartir por el chat, que dice que si es KN95, pero adhiere a un código, que es un código GB y un número, el porcentaje de filtración o el filter performance, como se dice, es mayor al 95%. Y testeado con el mismo método, que es el método de cloruro de sodio, con partículas con cloruro de sodio. Entonces acá el punto es, digamos, coincido con Wanda, que la ANMAT debería expedirse, porque si están entrando ese tipo de máscaras, a la gente, ¿cómo se llama?, le da miedo. Y esto pasó en Europa, y lo que estamos utilizando acá para el público en general son este tipo de máscaras, que son KN95, que se homologarían con un N95 americano. Claro, Esto era lo que... Cuando uno entra a hacer tantas disquisiciones, es donde uno pierde la confianza, ¿no? En lo que está Te recibiendo. entiendo completamente, tal cual, Entonces, pero creo, estamos sinceramente, que tiene que haber una normativa argentina, nacional. Hay un ente regulador de productos médicos, no es que no existe eso. La FDA de Estados Unidos es el ANMAT nuestro, entonces... Es importante, y en estos momentos, que haya un listado de productos avalados por el ANMAT para que nosotros, los trabajadores de la salud, estemos tranquilos, porque si no, el otro día estaba discutiendo, nos estamos haciendo expertos en telas y expertos en barbijos. Yo he leído lo que no leí en mi vida de polipropileno, de características de filtro. Digo, ¿por qué? Porque no hay nadie que tiene que tener esta función regulatoria que nos dé una lista de decir, todo uno busca NIOSH, vas y buscas el europeo, pero imagínate lo que es con cada producto que va entrando de distintas, y algunos que no tienen nada, ¿no? Hay algunos que están limpitos Eso estamos de acuerdo. Acá tenemos, por ejemplo, la normativa dada por el Instituto de Salud, o sea, que las homologó y las comparó. Por eso, o sea, al punto que vos decís, regulatoriamente debería estar, probablemente sí, probablemente esas máscaras tampoco estén escritas en la ANMAT, porque vinieron en una situación, o sea,
la pandemia o la situación de emergencia genera este tipo de cosas. Como hay muchos datos publicados, como todos estamos tratando de investigar, también hay aprobación de drogas y de productos por vías alternativas a las convencionales. Entonces, debería haber Debería haber sí, un listado. Sí. un listado, Yo eso sí. pido, como un concepto importante, ¿no? A ver, el EPP3 que voy a usar para intubar un paciente tiene que tener las recomendaciones específicas de lo que estoy usando y me tiene que proteger, porque realmente es exponernos sin ningún sentido, o sea, no tenemos que exponer así. Ahora, si yo voy a utilizar productos que no tengo bien claro para qué, realmente habría que devolverlos o hacer un camino para que alguien me explique para qué sirve o que sea responsable del uso. Y lo segundo es que recordemos, y vuelvo siempre a las bases, que esta es una enfermedad de contagio por gotas y por contacto. Y un EPP2 y un EPP1 es suficiente protección para la mayoría de las cosas que hacemos con los pacientes. No estoy hablando de intubar, no estoy hablando de tomar un aspirado nasofaríngeo, pero esas son las pequeñas, no pequeñas, pero cosas puntuales que se hacen en determinados pacientes y no es la mayoría de las cosas que se hacen en una sala general o en otro lugar. Entonces, consideremos, porque hay normativas de CABA, normativas de la provincia, normativas de nación, ya cada día es una normativa distinta, con un perfil distinto, pero la realidad es que uno tiene que entender, primero que coronavirus no es un virus nuevo para nadie, coronavirus es una familia conocida. La forma de transmisión es la transmisión que conocemos en muchos otros virus como influenza. Y estamos haciendo cosas que tienen que ver más con el miedo que con la evidencia. Entonces, consideremos el uso del equipo de protección personal de acuerdo a lo que voy a hacer. También voy a incluir una cosa más que uno dice, ¿cuándo hicimos esto, no? Hemos tenido una pandemia en 2009 de influenza. ¿Cuándo hisopamos control, PCR control en influenza plena pandemia? Yo no lo recuerdo y yo estaba en el medio del 2009 en la terapia del Argerich. Así que estamos haciendo cosas que ni validez tienen, que 3 PCR, que 6 PCR, que nos ponemos un N95 para acercarle la comida al paciente. Entonces, todas esas cosas, en general, tienen un camino que no es el de la evidencia y es más del miedo. Y creo que eso nos puede dejar un poco rengos al momento de necesitar el equipo como lo vamos a necesitar ahora, claramente. Entonces, eso es como un concepto, ¿no? Muchas gracias, Wanda. Te dejamos libre para que atendas tus... Tengo a los chicos acá dando vueltas. Gracias. No se escucha, pero yo tengo a mi perrito que me está llorando también, que quiere salir y no me puedo mover, así que... Gracias, chao a todos, un placer enorme. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. En relación a también esto de el seguimiento post-terapia intensiva. También un poco lo que se dijo, ¿no? De empezar la rehabilitación lo más precozmente posible. El seguimiento post-UCI es una cosa, es una situación o una práctica relativamente nueva, un poco preocupante en los hospitales públicos. Yo lo hablo desde el hospital público, donde, bueno, nosotros creamos el primer consultorio y realmente nos cuesta un montón el seguimiento o el mantenimiento de este consultorio. Por ahí es un poquito diferente quizás en lo privado, pero ¿cómo ven la posibilidad que pueda brindar esta pandemia de que esto se empiece a implementar y poder determinar desde la gestión que esto quede en los hospitales públicos? Porque es más fácil, repito, me parece a mí, capaz que estoy confundida, que es un poco más fácil en lo privado, pero en lo público es muy, muy, muy difícil. Entonces, ¿cómo ven el equipo? Sobre todo porque una de las licenciadas trabaja en un hospital público, que es el Hospital Fernández. ¿Cómo ven la posibilidad de que esta pandemia un poco también defina la necesidad de que este servicio, unidad o como se llame, de seguimiento SUSI se incorpore y los profesionales ponen ya como un servicio estable o una unidad estable en los hospitales públicos? Bueno, la verdad es que esta es como la parte buena, ¿no?, de lo que trae esta pandemia. Hubo muchas cosas interesantes atrás de todo esto. Una es que se visibilizaron
discusiones que por ahí veníamos sosteniendo desde hace muchos años y en las cuales todavía no hemos tenido como mucha aceptación o mucho lugar en forma masiva, ¿no? Es más del 1 a 1 y que por ahí en algunos espacios que son más abiertos por ahí a la charla, se genere un interés y se empiece a posibilitar la creación de estos consultorios. De cualquier forma, me parece que esto hay que hablarlo institucionalmente porque es parte del cuidado de nuestros pacientes críticos. O sea, no tiene que ser un consultorio que esté fuera del ámbito de la terapia intensiva. Nosotros tenemos que saber qué les pasa a nuestros sobrevivientes como parte de los cuidados que les brindamos, ¿no? Y del sostén que les brindamos. No podemos sacarlos digamos, que pasen la puerta de nuestra unidad y desentendernos absolutamente de su porvenir. Cuanto más lo sigamos, obviamente, más vamos a seguir detectando necesidades que van a, digamos, que van a motivar el uso de recursos de salud, ¿sí? Y esto es lo que quizás es discutible. En el ámbito privado, no sé si es fácil. Yo creo que no es fácil en ningún lado, ¿no? Destinar horas y recursos al seguimiento y al tratamiento de las secuelas. Quizás el costo-beneficio desde lo económico está en la disminución de la necesidad de reinternaciones cuando uno precozmente trata una secuela. Pero bueno, en este tipo de pacientes sabemos que esto es gasto más que en términos económicos, ¿no? No es muy redituable, pero bueno, sí para los pacientes, obviamente. En mi caso particular, yo vengo con el proyecto del consultorio desde el 2017. Recién este año se pudo como articular y funcionar más adecuadamente. O sea, fueron 3 años y todos los que estamos ahí, estamos como digamos, por interés y le dedicamos horas semanales y todo, y nadie está designado para cumplir esa función, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que parte de todo esto va a generar la posibilidad de poder discutir, destinar horas de trabajo a esto. Y crear, yo creo que, y este es mi próximo objetivo, es crear el grupo de rehabilitación de Posuti. O sea, que vengan a hacer rehabilitación grupal, como hacen por ahí los pacientes con EPOC o cirugía cardiovascular, que pueden trabajar haciendo entrenamiento grupal. Creo que ese es mi próximo escalón. Hay un dato que vos decís, ¿no? Esto es muy caro. Bueno, parece caro, obviamente, todo es caro, pero en este momento que estamos hablando de los años de vida ganado, más que el que primero llega es el que primero que recibe, si empezamos a hablar de todo esto que es muy viejo, pero bueno, como vos bien decís, esta pandemia nos saca un montón de cosas que son buenas y las reactiva. En realidad, estamos hablando de muchos pacientes que son rehabilitables, que son jóvenes, entonces en realidad no es caro al principio, pero uno tiene que pensar que es mucho más caro y le cuesta mucho a la sociedad el paciente que no queda rehabilitado o queda a su libre albedrío, digamos, que no tiene todo este sostenimiento. Entonces un poco también al equipo de gestión, como también ven de incluir todo este tema en la gestión de el equipo de salud, de las terapias intensivas en particular, que es lo que estamos hablando, ¿no? Los pacientes, sí. ¿Vos querías decir algo? Sí. Que es caro o sea, caro, no, en realidad es un gasto, porque es una inversión
y son procesos que son prolongados en el tiempo, entonces que el resultado no se va a ver inmediatamente, quizás lleva años, y bueno, eso es algo que, digamos, hay que valorar. Nosotros vivimos mucho en la inmediatez también, ¿no? Los costos-beneficios se evalúan muy en el cortoplacismo, y eso acá no puede. Sí creo que también, como les comentaba en la presentación, lo que nosotros podemos aprender de lo que le pasa a los sobrevivientes lo tenemos que trasladar de vuelta a nuestras prácticas en la unidad, y entonces ahí también, modificando, ¿no?, prácticas dentro de la unidad, puede haber modificaciones en términos económicos. Si nosotros disminuimos, por ejemplo, la estadía de internación en terapia intensiva, eso se refleja también en términos de dinero, ¿no? Entonces, bueno, eso se puede reinvertir. A ver. Gestión seguramente. Rosa, hay un tema, hablaban de Rosa. ¿Sí? Sí, Tono, por favor, sí. No, yo lo que hablaban respecto de lo caro. Hay 2 trabajos realizados que yo conozco, que calcularon la carga de enfermedad post-terapia intensiva en función de los días perdidos de trabajo, en función de los días perdidos de trabajo de los familiares y en función de lo que el Estado a veces tiene que subsidiar por algunos de los pacientes que salen de cuidados intensivos. Y la suma es enorme. Es decir, que desde el punto de vista económico, si uno tomara la estructura económica global de lo que es un sistema de salud, no es perdidoso hacer esto. Por el contrario, probablemente sería beneficioso en función de adelantar la vuelta a la vida normal laboral del individuo. Ese es un aspecto. Yo había recién preguntado también, porque esto requiere no solo una atención clínica, requiere atención kinésica, requiere atención psicológica y probablemente en algunos casos requiera algún trámite de asistencia social. Sería interesante tomar el tema como tema para poder definir las pautas que tendría que tener, porque seguramente va a ser difícil instalarlo, porque, bueno, hay limitaciones económicas de todo tipo, pero por lo menos para iniciar un camino de dar alguna norma al respecto, ¿no? Porque es cierto, es una situación que hay que gestionar seguro. A ver, desde el punto de vista de la economía de la salud, que es lo que yo me dedico específicamente, cuanto más, más rápido la persona se reinserte en la sociedad, va a ser productiva. Y cuanto más rápido los cuidadores que dejan de trabajar para asistir a esa persona y no son productivos a la sociedad, se reinserten, es a su vez más beneficioso. O sea, el punto es, como decía la licenciada, uno espera tener estos resultados en 1 año, y quizás el horizonte temporal de ver esto es de acá a 2, 3 años, y muchas veces dependiente del tipo de patología y del tipo de cuidado que se le brinde al paciente. Ahora, desde ya, cuanto nosotros mejoremos los qualis, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Mejoremos la calidad de vida de ese paciente, o reduzcamos los ABAC, que son los años de vida perdidos, justamente el retorno de esa inversión se va a ver en la sociedad. El punto es el cortoplacismo que estamos acostumbrados muchas veces. Y la otra pregunta es, si vos más rápido sacás al paciente de la terapia, lo movilizás, lo seguís asistiendo en el hospital, vas a tener una cama libre, que la vas a poder usar en un paciente joven con un politrauma, vas a tener una cama libre para hacer algún procedimiento, un trasplante. Entonces,
es como la reingeniería de ese proceso de no solo verlo como un gasto, sino como una inversión en qué podés usar esa cama que estás dejando libre al sistema en sí. ¿Puedo contar mi experiencia, Rosa? Sí, sí, por favor. Sí, Sí, disculpen que salgo sin video, pero se me sale la conexión. Soy Darío Villalba. En el Wi-Fi no está bien. Yo vivo en Chivilcoy, trabajo en el hospital municipal. Tenemos el consultorio de seguimiento y tratamiento, como decía Carolina, nuestro hace tratamiento hace más de un año. Para lograr instalarlo tuvimos que primero demostrar qué les pasaba a los pacientes, así que hicimos un piloto chico y le mostramos a las autoridades las secuelas que había, laborales, sociales y todo lo que habló Carolina. El consultorio, aparte de una evaluación al alta de la terapia intensiva, lo cita al mes posterior, a los 6 meses, bueno, hay todo un esquema. Y sí está integrado por algo que dijo alguien por ahí, nutricionista, psicóloga, un médico clínico que fue terapista, que se retiró de la terapia intensiva, o sea que los conoce, y la evaluación inicial lo hacemos una enfermera y yo la primera, y después pasa por el resto del equipo. La rehabilitación la hace kinesiología, el servicio y terapia ocupacional, y sí tenemos un asistente social que se encarga de ese desastre que tiene el paciente cuando vuelve a la casa, que son impuestos no pagos, salarios, jubilaciones no pagas. Tenemos una cápita de 12.000 pacientes de PAMI, que internarse le genera muchos problemas sociales. Y fue la última incorporación, la asistente social, y se ha convertido en el profesional clave en la rehabilitación de los pacientes. Eso, contar la experiencia. Tenemos 1 año y medio de seguimiento nosotros ahora y tratamiento, pero está integrado. Hacer solo seguimiento creo que fue el estudio que hicieron en el San Martín de la Plata, hicieron un primer piloto de seguimiento, pero si no ofrecemos tratamiento, los consultorios de seguimiento son rengos. Bueno, eso. Yo quería decir una cosa en relación a eso también. El consultorio nuestro en el hospital también funciona con psicólogas, kinesióloga, terapista y nutricionista. No tenemos asistentes sociales dentro del consultorio. Si es necesario, están los asistentes sociales del hospital como para ir a plantear el problema. La idea es que los vinculemos con otros servicios donde detectemos alteraciones. Y en relación a esto, a las pautas básicas para conformar un consultorio de seguimiento, nosotros el año pasado publicamos un programa de conformación de consultorios de seguimiento que está publicado en Medicina Intensiva, donde están como los lineamientos básicos de a quiénes se debería incluir en un programa de seguimiento, quiénes deberían realizar ese seguimiento, qué herramientas se pueden utilizar para evaluar las distintas esferas. Así que bueno, los invito a que lo chusmeen. Lo estamos reevaluando ese programa en términos de las herramientas, porque ahora hay varias que tienen costo y se han vuelto muy, muy caras realmente para nuestro medio. Entonces estamos probando herramientas alternativas dentro de las que están siendo utilizadas en otros programas, como para poder hacer una revisión de eso, pero la conformación básica del consultorio creo que ahí está bastante precisa. Es un trabajo muy, muy lindo. Sí, Rosa, ¿puedo decir algo? Perdón. No quería hablar realmente de los términos técnicos tan precisos y estadísticas que ustedes han planteado, pero hay 3 cosas que quedaron picando más dentro de mi campo, que es la confianza, la angustia y el miedo, que son emociones básicas que nos atraviesan a todos en casi todas las circunstancias, pero que me lleva a pensar que hay que promocionar en cada equipo de trabajo, reforzar el liderazgo, porque lo que puede sostener, es decir, nosotros a veces desestimamos palabras que nos parecen paternalistas o sobreprotectoras y demás. Yo estoy hablando del liderazgo de conducción, donde realmente el equipo no es un tema de catarsis, pero que puede expresar sus angustias y sus miedos fundados, y que sea otro el responsable de garantizar los instrumentos de trabajo.
porque realmente si no se transforman, yo no me puedo imaginar un soldado que esté dudando en el campo de batalla si el fusil va a disparar o no, si lo supervisaron, si está en el término adecuado y es el número correcto. Tiene que haber otra estructura para que dentro del campo de trabajo la angustia no paralice, que es un riesgo altísimo en estas circunstancias. Más algo que nos han comentado quienes han recurrido al programa de contención emocional de Sati, que empieza a haber grandes divisiones en los equipos por sospechar algunos compañeros que hay otros que están evitando quedar en la trinchera en desmedro de los que se quedan. Yo diría que el liderazgo tiene que funcionar para que esto sea lo más equitativo posible y que la expresión de estos miedos y angustias se pueda dar buscando contención, no solamente catarsis, sino contención y reordenamiento. Muy importante lo que estás diciendo, Maridel. De hecho, hay muchas preguntas en relación a eso que lamentablemente por cuestiones del tiempo no vamos a poder seguir, pero sí, es muy importante y es cierto. Lo peor que nos puede pasar es eso, ¿no? Es decir, estar mirando para el costado. Claro. Y es porque también el líder tiene miedo. Claro. Y en este momento hay muchos líderes que están aprendiendo a ser líderes, porque tampoco uno fue entrenado en cómo ser líder. Y por ahí pierde la objetividad, ¿no? Pierde esta característica de ser líder. Yo realmente les agradezco muchísimo a todos, realmente nos hemos detenido, ha quedado un montón de preguntas muy interesantes, así que vamos a ver cómo las podemos reordenar para que puedan ser respondidas. Les agradecemos a todos, tanto a los asistentes como a ustedes los disertantes, muy buenas todas, así que muchísimas gracias, y bueno, trataremos de volver a juntarnos de vuelta. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.